Ya estamos con Gabriela Origlia justamente para hablar de estos temas. Ayer se dieron a conocer los índices con el nuevo INDEC del desempleo, es un 9,3%, y esto en personas, son 5 millones de personas que están sin trabajo en la Argentina. De ese total, un gran porcentaje pertenece a Córdoba. Arriba del 11% pertenece a Córdoba, significa prácticamente duplicar los últimos datos del INDEC kirchnerista que había, y es una falsa comparación en realidad, porque en aquellos números tampoco se creía como no se creía en los datos de inflación. Recordemos... Sí, nos enojábamos cuando nos decían que no nos daban a conocer los verdaderos índices del INDEC. Ahora los conocemos y también nos enojamos. Sin lugar a dudas que algo debe haber crecido la desocupación durante la gestión de Macri, porque ha habido suspensiones, ha habido despidos, pero no significa pasar del 5% al 9,2%, 9,3% de desocupación. Recordemos que la última medición del kirchnerismo había dado en Chaco empleo pleno, 0% de desempleo en una de las provincias con mayores inconvenientes en su economía. Lo cierto que esto es un llamado de atención, una luz roja más que se enciende para la administración macrista, que ayer intentó relativizar los datos del INDEC diciendo que agosto había mejorado el empleo. Las economías regionales siguen teniendo problemas importantes, lo hemos visto ayer en Plaza de Mayo con este reparto de frutas, básicamente de lo que es el Alto Valle en el sur argentino, que tampoco es un problema nuevo, se ha ahondado un problema que venía desde antes. Hemos visto en Córdoba las veces que se ha tirado leche, que se ha repartido leche en la zona del Patio Olmos, son problemas que no se han podido resolver, economías regionales que no les alcanzó la devaluación. Que vienen desde hace muchos años, que la inflación sigue creciendo y que este nuevo gobierno tiene que hacer algo. Lo cierto es que también veíamos... Tiene que hacerlo rápido, ¿no? Porque y lo ya tiene lleva que hacer 8 rápido, meses. Sí, es cierto. No tenemos tanta paciencia ya los argentinos para seguir esperando. Ni tiempo real, porque eso cuesta empleo, cuesta ingresos y cuesta pobreza, ¿no? Que es el otro dato que hace muy poco tiempo se volvió a analizar, ya también con datos esta vez de la Universidad Católica Argentina, que no han sido puestos en duda por nadie, como tampoco se los ponía en duda cuando se los daba durante el kirchnerismo. El único que los cuestionaba era el propio gobierno nacional, no el resto de los especialistas. Y vamos a ver un elemento que tiene que ver con algunas de las cosas que se han venido hablando en este noticiero, como por ejemplo el aumento del azúcar. Un factor clave en el crecimiento de la pobreza es el aumento de precios de los alimentos. En un país con la estructura económica de la Argentina es bueno comparar salario real frente a la inflación, frente al dólar, porque somos una economía que vivimos mirando el precio del dólar, y también respecto de los alimentos. El salario real comparado con la inflación, hoy está el poder adquisitivo más o menos en los niveles del 2011, porque ya las paritarias han prácticamente cerrado, entonces estaríamos en ese nivel. Frente al dólar, desde la salida del cepo hubo una pérdida importante del poder adquisitivo y después volvió a establecerse. Ahora, contra los alimentos no hay nada que pueda hacer revitalizar al salario real. Entre 2001 y este año, el precio de los alimentos aumentó 2.453%. Multiplique casi por 25 el precio promedio de los alimentos, lo que pagaba en el 2001 con lo que paga hoy. Y ahora veamos cuánto creció el salario real, promedio privado formal de la Argentina. En ese mismo periodo, 1.923%, es decir, 5,5 veces menos que los alimentos. Claramente, cada vez podemos comprar menos alimentos con los ingresos que tiene un trabajador formal, un trabajador en blanco en la economía. Y ya se sabe, esto desde siempre, quienes menos tienen, más gastan en alimentos. Es lo que más se lleva de la canasta que necesita una familia para vivir. Entonces, ahí está buena parte de la explicación de los niveles altísimos de pobreza que viene arrastrando la Argentina en los últimos años, que se han profundizado en los últimos meses, por supuesto, como efecto de una inflación que está superando el 40% anual y que ahora, como este país siempre da para milagros, podemos pasar a la deflación el mes que viene. Por la corrección de tarifas saltaríamos de una inflación de 3 y 4% mensual a una cercana al 0%. Rarísimo, pero bueno, tiene que ver con la cuestión de la corrección de tarifas. Claro, si nos volvemos locos al más experto de los economistas, ¿no? Pero me parece que ahí está muy en claro en alimentos, en ir al supermercado, a la verdulería,
verdulería al almacén, cómo hemos perdido totalmente la carrera entre ingresos y lo que han ido aumentando los alimentos básicos. Lo hablábamos en otra de las columnas, y ya no es solo conciencia del consumidor, es que no alcanza. No alcanza, directamente, no hay forma de comprarlo. No se trata de a dónde ir, dónde buscar lo más barato, sino que los precios han crecido muy por encima de los ingresos. Gracias, Gaby. Nos vemos.